Buenos días. Tengo mucho feedback. Bueno, esto hace parte del show. Bueno, muy bien. Quisiera que me acompañaran, por favor, al primer libro de Reyes. Vamos a estudiar hoy el primer libro de Reyes completo. Son 53 versículos. Yo creo que Camilo me entiende cuando digo que son 53 versículos, ¿no? Pero un poco, digamos, cuando uno tiene la responsabilidad de enseñar, más allá de entrar en detalle en cada uno de los versículos o más allá de que sean muchos capítulos, creo que lo verdaderamente importante es lograr encontrar la perla que está escondida detrás de toda esta historia que aparece aquí, particularmente en el libro de Reyes. Entonces yo quisiera pedirles a ustedes que nos cerremos un poco los ojos un momento, como lo decía Jorge, que tengamos toda la disposición, porque lo hemos aprendido los que estamos haciendo el curso de discipulado, que realmente mientras la palabra no talle en nuestro corazón, pues esto realmente podríamos decir que es tiempo perdido. Mientras nosotros no permitamos que la palabra verdaderamente transforme nuestras vidas, pues realmente esto no nos va a acercar, porque no vamos a llegar definitivamente a conocer al Señor. ¿Sí? Y eso es para cada uno de nosotros. Entonces, cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que hoy se revele ante nosotros y que nos enseñe algo que pongamos en práctica. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte, Señor, las gracias. Porque en esta iglesia local, Dios mío, Señor, hemos decidido que lo más importante cuando nos reunimos los domingos sea justamente el tiempo de la cena, para compartir y entender, Señor, que con esperanza entendemos el sacrificio tuyo, Señor. Ahora te pedimos que mientras pasamos este recorrido en la tierra, Señor, tengamos la capacidad de dar testimonio de ti, Señor, a través de lo que tú nos enseñas. De que las cosas se hagan no como nosotros creemos o incluso queremos, sino que sea como tú quieras hoy enseñarnos y decirnos. Yo te pido, Señor, que seamos como el sembrador que pone una semilla en nuestro corazón, incluyendo el mío, por supuesto, Señor, y te pido que me des paz, te pido que me des tranquilidad, que me des serenidad, que me des luz, Señor, porque ¿qué hace un pecador enfrente de otro, Señor, hablando de la palabra de Dios Creador? Yo te pido, Señor, que tú nos ilumines y nos guíes, que seas tú actuando en nuestras vidas hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien, vamos a estudiar entonces el libro de Reyes. Veníamos estudiando los dos libros de Samuel. Ya terminamos de estudiar el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Simplemente para tener un dato, digamos un dato histórico o un dato que tiene que ver como con la construcción de estos libros. Inicialmente el libro de Samuel o los libros de Samuel eran uno solo y después se dividieron en dos. Lo mismo pasa con los libros de Reyes. Los libros de Reyes eran un solo libro y finalmente se dividieron en el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Los libros de Samuel, digamos, reportan historia de más o menos 90 años, casi un siglo, ¿sí? Y es una historia detallada de cómo el rey David llega al trono y se mantiene en el trono y todas las circunstancias que se dan alrededor de esta situación. Empezando obviamente con la situación que tiene que vivir con el rey Saúl, ¿cierto? Acuérdense que él fue encomendado como rey antes de que el rey Saúl muriera. El rey Saúl supo esto y pues obviamente tuvo una situación muy difícil porque sintió celos en su corazón. Porque el Señor simplemente dijo, no, tú no eres el que va a seguir siendo rey y el que va a sustituirte es David. Entonces pasan dos cosas. Una, el rey Saúl se siente pues decepcionado y deprimido, porque es que esto de ser rey como que es interesante, ¿cierto? Esto de ser rey como que nos interesa ser reyes. Y mientras tanto el Señor coge una preparación bastante dura para David, para que llegue a posesionarse del reinado unificado de Israel. En el libro de Reyes, los dos libros de Reyes reportan más o menos historias de 385 años. Mientras que los libros de Samuel 90 años, estos libros 385 años, un tema histórico mucho mayor, donde infortunadamente empezamos con un reinado interesante que es el reinado del rey David y terminamos con el reino dividido, con el reino partido, ¿no? Y aquí aparecen cuáles son las razones por las cuales pues se divide el reino. Entonces vamos a ver en esta historia hoy unos personajes y que yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, como que entienda un poco, oiga, cuál era la situación de esta persona, porque si ustedes leen del versículo 1 al versículo 52, en ninguna parte se habla de Dios, lo van a ver.
Dios no le habló a alguien, no soñó nadie, el profeta no habló en nombre del Señor, no hubo un mensaje. Uno dice, oiga, venga, ¿y aquí por qué esta historia como tan aparentemente apartada del Señor? Entonces acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 4, y les pido que seamos bien observadores, bien incisivos, bien colombianos, cuando somos así como tan detallistas, y tratemos de entender aquí qué es lo que la historia nos quiere contar de este personaje que nos cuenta en estos primeros 4 versículos. ¿Ya estamos ahí? Uy, no, esto no me está sonando. Sí, sí está sonando. ¿Ya estamos ahí? Ya estamos ahí. Muy bien. Tranquila. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 4. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. ¿Qué tiene que ver una muchacha hermosa con dar calor? Una muchacha hermosa, y encontraron a una tsunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues el rey David ya era un anciano, pero era el rey David, ¿no? Estaba a cargo de las decisiones de todo el reino, ¿cierto? Era el rey de los ejércitos, pero aquí dice que era muy anciano. Y si uno se pone a mirar la historia del rey, más o menos ¿qué edad tendría? Así ya de rapidez, ¿cuántos años creen ustedes que tendría el rey? Que dice que era muy anciano. 90 años. No, era anciano, tenía 90 años. Pues tenía 72 años. Tenía 72 años el rey David. Pero claro, es que el rey David había tenido una vida bien exigente, ¿no? Entonces lo primero que le tocó hacer fue pelearse con leones y con osos. Claramente lo dice cuando era joven. Después le tocó pelear, dizque con Goliat, ¿cierto? Peleó con Goliat. Después lo nombraron rey y tuvo toda esta situación con el rey Saúl. Y después el Señor le regaló unas joyas de hijos que se mataron entre ellos. O sea, el tipo había tenido una vida bien complicada. ¿Por culpa de él algunas cosas? Seguramente sí. La mayoría, por lo menos, de los hijos. Pero ya era un hombre anciano. Y aquí dice que para que entrara en calor, vamos a ayudarle al viejito rey y vamos a colocarle a una mujer, pero tiene que ser una mujer muy hermosa para que lo cuide. ¿Y en dónde le consultaron esto al Señor? En ninguna parte. En ninguna parte. Tomamos decisiones efectivas, no somos muy buenos para eso. Tomamos decisiones efectivas. La decisión más efectiva, la mejor decisión es esta. ¿Le preguntamos al Señor? No le preguntamos al Señor. Y uno podría decir, bueno, pero esto pareciera ser una decisión como un poco cándida, ¿no? Porque él nunca tuvo relaciones sexuales con ella, ¿cierto? Era una concubina del rey, por supuesto, era una concubina del rey. De hecho, en este momento era la concubina más importante del rey. ¿Por qué? Pues porque lo cuidaba, tenía que cuidarlo. Dormía con él, lo cuidaba, le daba calor. Cuando estos días en Bogotá que ha hecho tanto frío, ¿cierto? Que hace mucho frío en Bogotá ahora, que hace un frío que eso se le frenan hasta las tibias. Entonces uno dice, cuando le toca ahí dormir como medio arronchado, los que lo pueden hacer. El Señor tenía que hacer lo mismo. Entonces uno puede decir, venga, esta era como una decisión un poco ingenua, porque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Pero vamos a ver más adelante que justamente esta decisión de haber colocado a esta mujer hermosa al lado del rey fue un problema. Fue un problema. Más adelante lo vamos a ver. Entonces la primera condición es que el rey ya era un rey anciano, tenía que cuidarlo, tenía que darle calor, ¿cierto? Ya era un rey mayor. Imagínense la imagen alrededor de este reinado, de este rey, del resto de personas, del resto de súbditos, ¿cierto? No, es que el rey ya es viejito, pobrecito, ya está muy anciano, 72 años. Pero vamos a ver cuál era la imagen que tenían sus hijos de él, ¿sí? Vamos a ver cuál era la imagen que tenían sus hijos de él. Y aquí aparece el primero. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 7. Adonías, acuérdense bien de ese nombre, Adonías. No queremos a Adonías. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, 2 puntos,
yo voy a ser el rey. Primera pregunta, ¿quién había dicho eso antes? Absalón. ¿Y qué pasó con Absalón? Lo mataron. Lo mataron a Absalón. Pero Absalón antes había matado al hermano, ¿no? Había matado a Amnón. ¿Por qué? Porque había violado a la hermana Tamar. ¿Cierto? O sea que esta familia era la familia del rey, pero esta como que no era la familia a seguir, ¿verdad? Pero más que eso, sigamos pensando en la imagen que tenía Adonías del rey, Adonías de su papá, pero también Adonías del escogido del rey, ¿cierto? Y uno lo puede ver muy lejos, Y a veces, si permítanme ese paréntesis gigantesco, aprovechando además que no está, no, pero es que cuando el pastor habla, no, es que ese pastor está muy viejito, no, mire, se equivoca. Escogido del rey, escogido de Dios. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de visión y dijo: yo voy a ser el rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, un hombre inteligente, carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón, y muy bien parecido. Es que yo soy muy simpático, yo soy el chacho, el chusco, me dicen el chusco. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. O sea, era hijo de papi, era el hijo del rey, ¿cierto? Él nunca le había pedido cuentas, nadie, ni siquiera el rey, y ahora que estaba tan anciano menos. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia. ¿Quién era Joab? La mano derecha de David. El comandante del ejército. O sea, yo estoy aquí reunido con el que es. Yo me acabo de sentar con el comandante del ejército. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, que de paso era sobrino de David, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. ¿Qué sucedió aquí? Adonías, pongámonos un poco en la situación de Adonías. Adonías era muy bien parecido, era muy simpático, muy agradable seguramente, parecido a Absalón, en gallardía tal vez, en juventud, pero era muy poco inteligente, igual que Absalón. Porque ya había visto que a su hermano lo habían matado, ya había visto que su papá había tenido que salir de Jerusalén, ya había visto que había causado una guerra civil, ya había visto que era el encomendado del rey, pero el que se llenó de orgullo y dijo: yo voy a ser el rey, yo voy a ser el rey. ¿Por qué yo voy a ser el rey? Porque es que mi papá está muy viejito, mi papá ya está muy viejito, mi papá es tan anciano que tiene que ponerle una señora para que duerma con ella, porque ya no se puede calentar. Él es muy viejito. Este es Adonías, ¿no? Orgulloso, simpático, hijo del rey, nunca le habían pedido cuentas. Y cuando uno lee aquí esto de que nunca le habían pedido cuentas, yo me pregunto, supongamos que estuviéramos estudiando algo de la familia, que estuviéramos viendo la configuración de la familia. Este mensaje que dice aquí, que no le había pedido cuentas, ¿ese mensaje para quién es? ¿Para Adonías o para David? Para David. ¿Por qué? Porque David era el papá. Entonces aquí nos están hablando a nosotros que somos papás. Nosotros que somos papás, ¿cierto? Nos están hablando a nosotros. Oiga, ¿usted le pide cuentas a su hijo? No, lo que pasa es que es muy chiquito. Apenas tiene 25 años. No, es que todavía no le vamos a pedir cuentas. Él es un niño. No, es que ya es grande. Es que es un muchacho grande, tiene 12 años. Él ya sabe lo que debe hacer. Somos así de contrarios, ¿no? Tenemos ese tipo de contrariedades. Evaluemos un poquito más a Adonías, ¿cierto? Porque no queremos a Adonías. Decimos: oiga, pero ¿cómo es que este Adonías es así de orgulloso que va a ir a quitarle el reino al papá viendo lo que había pasado con su hermano Absalón? ¿Cierto? Simplemente por hacer un recuento, David había sufrido mucho por razón de sus hijos. Había sufrido mucho. Y estoy seguro que esos sufrimientos internos que a veces llevamos, como que son más pesados que los externos, ¿verdad? ¿Cierto? A veces uno tiene una dolencia física y uno dice: bueno, como que una dolencia física, me duele una pierna y yo miro a ver cómo me acomodo y ahí me quedo dormido. Pero cuando uno tiene ese dolor interno en su corazón, ese dolor profundo en su corazón, como que eso se le carcome los huesos. Como que eso no lo deja uno vivir en paz, no lo deja uno dormir, no puede uno, como el comercial, ¿no? Como el comercial de desodorante. Uno suda cuando hace calor, pero también suda cuando hace frío, suda cuando está solo, pero también suda cuando está delante de la gente, suda cuando tiene frío, pero también cuando tiene susto. Nos pasa lo mismo, ¿cierto? Nos pasa lo mismo.
Cuando tenemos un dolor interno, como que eso nos va comiendo por dentro. 2 hijos muertos violentamente. Amnón, que lo mató Absalón por la orden que dio, y Absalón, que lo mató el jefe del ejército. ¿Cierto? 2 hijos muertos. ¿Será que vamos para el tercero? Adonías era el cuarto de sus hijos. Era el hijo mayor de los hijos vivos. Porque había otro más pequeñito. Entonces estuvo Absalón, estaba Adonías y estaba Salomón. Pero Salomón era más pequeño. Entonces a Adonías, que era tan inteligente, porque vemos acá, decía, pero es que mi papá es muy viejo y Salomón es muy joven. Salomón es muy joven, Salomón no tiene nada que ver acá. Entonces yo me voy a aliar con los que son, ¿cierto? Con Joab, comandante del ejército, con el sacerdote. Y aquí voy a hacer una confabulación interesante. ¿Y qué pasa con Joab y con el que había sido sacerdote? Pues que habían sido leales a David. ¿Cierto? Eso fue lo que dijimos alguna vez, ¿no? Habían sido leales a David. Joab no. Joab era leal a él. Porque nunca le había obedecido a David. Era leal a él. Este Joab era un tipo difícil. Era un tipo complejo. Era un tipo de esos de odios muy fuertes. De ir a matar gente en tiempos de paz. Estamos en armonía, pero rompemos la armonía. Ese era Joab. Él era leal, pero era leal a él, a sus intereses. Y está el sacerdote. Recordemos la principal debilidad de David. La principal debilidad de David no era que no pudiera calentarse. La principal debilidad de David era que era exageradamente indulgente con sus hijos. Exageradamente indulgente con sus hijos. Ese fue el problema del rey David. Bueno, parece ser que David había cometido otra imprudencia. Y es que, pues, era el rey y debemos ser conscientes de eso, ¿cierto? Debemos ser conscientes de eso. Era el rey, sabía que era un hombre, David era un hombre inteligente, David era un hombre de guerra, pero sobre todo David era un hombre de decisión. Eso es lo más importante que yo le veo al temperamento o al carácter o a la personalidad de David. David era un hombre de decisiones. O dígame usted cómo hace para estar delante de una persona que mide 3 metros y usted medir una estatura mucho menor, un experto en la guerra, usted simplemente cuidar o animales y ser un pastor que estaba normalmente en el campo para enfrentarse y para quitar la vida. Era un hombre de decisión. Era un hombre que dijo, no le vamos a tocar la vida al rey Saúl. Nunca se la tocó. Era un hombre de decisión. Y él sabía que era viejo. Y sabía que estaba por morir. Pero cometió el error de no decir oficialmente quién lo iba a sustituir en el trono. Lo cual seguramente iba a generar un problema cuando él muriera. ¿Por qué? Porque se iban a pelear por ser rey, por llegar al reinado. Y esto lo aprovechó obviamente Adonías. Bueno, sigamos. Primer libro de Reyes, capítulos 1 al 8. Hubo unos que no lo apoyaron, ¿cierto? Normal. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, que había sido leal a David todo el tiempo, que había sido leal a David toda su vida. Natán había sido leal al rey David durante toda su vida. Simí y Regí y la guardia personal de David. De resto, las demás personas importantes lo habían traicionado. Sigamos leyendo versículos 9 y 10. Cerca de Rogel, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Entonces la primera pregunta que yo quisiera hacerles es, bueno, entonces ¿para qué hizo el sacrificio? ¿Para ofrecérselo a quién? ¿Para qué se hacían los sacrificios? ¿Para ofrecérselos a quién? ¡A Dios! La pregunta es, ¿a cuál Dios?
¿A cuál Dios? Si en ningún momento había consultado al profeta Natán para decirle, oiga, ¿quién es el rey? ¿A cuál Dios? ¿En qué momento vemos que él dice acá, me voy a retirar a mis aposentos a orar? En ninguna parte. ¿Cierto? En ninguna parte. Pero insisto mucho en decir algo y es, no queremos a ese Adonías, ¿no? Como que nos cae mal este Adonías. Primero se quiere adueñar, pobrecito el viejito, ahora lo quiere quitar de allá. ¿Cierto? Quiere quitar al rey, que es en este momento el encomendado, que fue nombrado porque el profeta fue quien lo ungió en nombre del Señor. O sea, él sabía que él era el ungido, estaba peleando no solamente con el rey, sino que era su papá, sino también con Dios. En ningún momento vemos aquí que él hable o le consulte al Señor, o por lo menos tome concepto del Señor, pero sí hace un sacrificio. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Los sacrificios externos, ¿no? Los sacrificios externos que a veces creemos que de verdad llenan nuestro corazón y alimentan nuestra relación con Dios. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Y se lo escuché por ahí a un papá el otro día. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios dice claramente, yo no quiero sacrificios. Yo quiero es que tú me ames. Y como le dijo el papá a un niño por ahí, no me digas que me amas, yo quiero que tú me obedezcas. ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Que le obedezcamos. Entonces ya tenemos varios puntos ahí que si yo estuviera tomando nota, tomaría como aparte las cosas importantes. Un poco la personalidad de David, lo más relevante de David. Adonías, que no lo queremos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros, verdad? Que nosotros le obedezcamos. Nosotros le obedezcamos. Invita a un banquete, ¿no? Hace un sacrificio. Coge los mejores animales engordados que se hacían y se sacrificaban para ofrecerlos al Señor. Los cortaban, les quitaban la piel, separaban la grasa, sacaban la sangre, quemaban. Esto es lo que le estaba haciendo. Y un banquete, ¿no? Un gran banquete. Y vamos a ver qué tan grande era el banquete. Si vamos avanzando. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 11 al 13. Creo que la historia va desarrollándose internamente y quisiera como que pensaran ustedes, como que se imaginaran lo que está pensando allí y identifiquemos la situación de los personajes que se están viendo acá. Y qué es lo que uno diría, oiga, yo tal vez esto no lo haría. Yo sé como ese Adonías, como que yo no lo haría tanto. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, Natán, el profeta, Betsabé, la mamá de Salomón. Y miren lo que hace el profeta Natán. El profeta Natán, que era quien tenía relación directa con el Señor, que el Señor hablaba a través de Natán y hoy le mandaba mensajes a David. Y Natán había sido contundentemente fuerte con David. Acuérdense cuando el tema de Betsabé fue absolutamente categórico de lo que le dijo. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Jaquín, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? ¿A espaldas del ungido? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Él sabía claramente, si el rey David moría y no habían decidido quién iba a ser el rey, seguramente Adonías iba a mandar matar a Salomón y a su mamá. Porque aquí se mataban entre hermanos, ¿se acuerdan? Se mataban entre hermanos. Ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Tremenda pregunta. Oiga, rey, ¿no había dicho usted que el que lo iba a suceder en el trono iba a ser Salomón? ¿Cómo es que ahora está Adonías? Nos cuesta a veces hablar de cosas difíciles, ¿cierto? Nos cuesta a veces hablar de cosas difíciles. Y estamos hablando tenemos que ir de aquí con mi esposa por allá para un sepelio de una persona que venía muy enferma y tener que ir proyectando que su esposo se va a morir y hablar con su hijo son cosas difíciles. Pero a veces nos toca hacerlo, hablar de cosas difíciles, ¿cierto? Tenemos que hablar de cosas difíciles. Tenemos que hablar de cosas difíciles. Y miren lo que le sigue diciendo Natán, la recomendación que le está dando Natán a Betsabé, la madre de Salomón. Mientras tú estás allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Entonces, ¿qué hizo Betsabé? Betsabé hizo caso. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey
como este ya era muy anciano, y dése cuenta que insiste mucho la palabra en esa situación de ancianidad, o de que David ya era un hombre mayor, ¿cierto? Como todos llegamos a ser mayores. Todos vamos caminando para allá. Cada vez nos acercamos más, ¿cierto? Yo me estoy de blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey, como ya este era muy anciano, lo atendió Abisag, la sunamita, la mujer hermosa, ¿recuerdas? Pero era la mujer hermosa con la que él no ha tenido relaciones sexuales, pero era una mujer muy hermosa. Al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey y le preguntó: ¿qué quieres? Le pregunta el rey a Betsabé. Y ella le responde: mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Esta mujer va ahí, hace caso. ¿Por qué Natán le dijo a Betsabé: ve tú y hablas con el rey? Fácil, porque era más fácil que el rey recibiera a Betsabé que recibiera al profeta. Porque como ya era un hombre anciano, iba a decir: uy, si viene Natán me va a regañar. Dígale, no, mejor no. Entonces era más fácil que recibiera justamente a Betsabé. Y Betsabé le da el mensaje de la misma manera, de forma inteligente, como se lo dijo el profeta Natán, ¿cierto? Natán era un profeta. Natán era un hombre inteligente, pero más allá de ser un profeta y de ser un hombre inteligente, era un hombre leal. Era un hombre leal a Dios y al encomendado de Dios. Y aquí lo está demostrando, ¿cierto? Y al encomendado de Dios. Sigamos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 20 al 21. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Pues por supuesto que van a ser acusados de alta traición. ¿Por quién? Pues por Adonías. Y Adonías, que tenía de mano derecha el rasguño a Joab, pues claramente los iba a matar. Acuérdense que Joab era un pistolero, bueno, no hay pistolas, pero era de estos, ¿no? Complicado. ¿Cierto? Era uno de estos hombres que habían ofrendado su vida para sus intereses, ¿cierto? Porque es que, créanme, que ser el general en jefe de un ejército de 1 millón de soldados debe ser algo interesante. Debe ser algo interesante. Y que todo el mundo esté abriendo caso al general. ¿Cierto? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, sigamos con la historia. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 22 al 27. Efectivamente sucede lo que había dicho el profeta Natán. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y, arrodillándose, le dijo: y veamos cómo cuando las personas tienen la razón, creo que la verdad se defiende sola. La verdad se defiende sola. ¿Cierto? No hay que darle muchas vueltas al tema. A veces nosotros los colombianos, que tenemos tantos sinónimos, le damos tantas vueltas al tema y tantas vueltas al tema y tantas vueltas al tema. La verdad se defiende sola. Mi señor y rey, y le hace una pregunta: ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Le pregunta. Él no lo está acusando. Le está preguntando: discúlpeme, su majestad, ¿acaso fue usted quien decretó que Adonías lo suceda en el trono? Y después de que le pregunta, le confirma lo que le dijo Betsabé. Acuérdense que en esa época no había internet ni teléfono celular, ¿cierto? Sino era a través de una forma hablada, como se conocían las noticias,
¿cierto? Como se conocían las noticias. ¿Y cómo eran los mensajeros de aquella época? Pues las personas, ¿cierto? O sea, los mejores periodistas son de aquella época, porque ellos veían algo y simplemente documentaban lo que veían, ya. De hecho, por eso es que nace la palabra maratón, ¿no? Un hombre que sale corriendo de un lugar a otro a llevar un mensaje, 42 kilómetros, da el mensaje y cae muerto. Mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías no suceda en el trono? Pregunto esto porque, y él le dice por qué lo está preguntando, pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia. Y esto me parece de un valor fundamental, porque aquí está demostrando que lo acaban de traicionar al rey David estando vivo. Viva el rey Adonías, viva el rey Adonías. Acuérdense que la única forma de que un rey estuviera a cargo de un reino es porque no había nadie más, y si alguien iba a subir, él tenía que morir. Era la forma como se transmitía el reinado de una persona a otra. Por eso creo que había que hacer, cuando querían adueñarse de un reinado, pues matar al rey. Matar al rey. Y aquí dicen que mataban al rey, que mataban a sus hijos, que mataban a sus hermanos, que mataban a sus esposas, que no dejaban nada. ¿Cierto? Bueno. Viva el rey Adonías. Sin embargo, no me invitó a mí, dice el profeta Natán, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible? Y él otra vez le permite que exista la duda, el margen de la duda, pero ¿será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Muchas veces cuando uno quisiera que una persona cambiara, en lugar de acusarlo de algo, un par de preguntas son más efectivas. Son más efectivas. De todo esto sacamos la conclusión que todo esto se hizo a espaldas. Se hizo a espaldas del rey David. Se hizo a espaldas de Betsabé. Probablemente se hizo a espaldas también del mismo Salomón. De cualquier manera, si se hizo a espaldas de Salomón o no, cualquier cosa habla bien de él. Si se hizo a espaldas de él, pues no estaba informado. Y si él sabía qué hizo, se quedó quieto, tranquilo. Esperemos a ver qué pasa. Porque él sabía que sobre él recaía la promesa. Él lo sabía. Acuérdense que era muy inteligente. El Señor le dio una inteligencia superior a Salomón, pero Salomón de por sí era un hombre inteligente. Era un hombre inteligente. Además, era el hijo del rey. Si era hijo del rey, pues tenía sirvientes. Y los sirvientes, pues servían para traerle las noticias, además. ¿Cierto? Era un príncipe. Era un príncipe. Betsabé actuó de acuerdo a lo acordado con Natán, de forma prudente y de forma inteligente. Estamos hablando de una época en la cual, por temas culturales, la mujer tenía un valor diferente. Y yo soy de los que creo, si uno se pone a leer en diferentes versiones, que tan pronto David está conversando con Betsabé, y está obviamente aquí también la sunamita, y llega el profeta, el rey las despacha ambas. Estoy seguro. El rey la hace retirar tanto a Betsabé como a la sunamita. Porque además era el rey que está hablando con un consejero. ¿Cierto? Estaba hablando con un consejero. Una situación importante. Más allá de que él fuera un anciano, aquí en ninguna parte dice que él hubiera perdido la memoria, hubiera perdido el conocimiento, nada de eso dice. Simplemente dice que ya no se podía calentar. Ya no se podía calentar. Betsabé actuó de acuerdo a lo acordado con Natán, con prudencia y con inteligencia. Natán procedió de acuerdo a lo conversado con Betsabé, haciendo énfasis en dos cosas. La primera, ¿será que usted no nos informó, su majestad? Dando el beneficio de la duda. Y lo segundo, haciendo énfasis en lo que decían, viva el rey Adonías. Oiga, ese Adonías me cae mal. O sea, no quiero a Adonías.
Me cae mal ese Adonías. Insisto en el sentimiento que me genera ese Adonías. Natán hace claridad de que Adonías había tomado esta decisión sin consultar ni al rey David, ni a él como profeta, y por supuesto pues a Dios en ninguna parte tenemos referencia de ello. ¿Queremos que el Señor nos muestre qué decisión tomar? ¿O queremos que Él nos avale la decisión que vamos a tomar? Aquí parece ser que es lo segundo, ¿no? Afortunadamente eso no nos pasa a ninguno de los cristianos. Siempre preguntamos al Señor. Sin leer, ¿ustedes qué creen que hace entonces el rey David? Acuérdense que el rey David era un hombre ¿de qué? De decisiones. Por eso era el rey. Era un hombre de decisiones. ¿Qué creen que hace él? Toma decisiones. Vamos a ver qué decisiones tomó. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 28 a 31. Al oír esto, el rey ordenó: llamen a Betsabé, lo que confirma que le había hecho salir del sitio donde él estaba. Llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento. Y esto demuestra un poco la situación y la relación del rey David con su Señor, que debe ser la nuestra. ¿Ustedes están exentos de problemas? No estamos exentos de problemas. Como desafortunadamente no estamos exentos de pecar, ¿cierto? Como no estamos exentos de pecar. Miren lo que dice el rey David, que me parece algo solemne, además por la edad que tenía y por la situación en la que él se encontraba. Tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucedería en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y postrándose de rostro en tierra exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. Tenía su corazón partido el rey. Es que a mí era hijo de él. Era hijo de él. Y él amaba a sus hijos. Con un amor un poco malsano, ¿no? Nunca le había pedido cuentas a Adonías. Nunca le había pedido cuentas a Adonías. Pero claramente lo que le está diciendo, y insisto mucho, David era el rey. Él sabía que en el momento en que Salomón subiera al trono, algo podía pasar, porque ahora el comandante en jefe de las fuerzas era Salomón. Y él podía tomar una decisión en contra de Adonías. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era traición contra el rey. Viva el rey Adonías cuando David no había muerto. Bueno, David hace un juramento en cuanto a Salomón. Vale la pena que tengamos en cuenta la forma tan solemne como él lo hace, ¿cierto? Como él lo hace recordando a Dios. Y Betsabé lo que hace es retirarse diciéndole que viva el rey. Es todo lo que hace. ¿Qué órdenes da David? Primero se compromete con ella. Ahora da órdenes en su posición y en su investidura de rey. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, llamen al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, este les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula, como un rey. Jesús entrando a Jerusalén sobre el lomo de la mula, ¿no? Como un rey. Como un rey. Ese era el honor que le estaba dando el rey David ahora al que iba a ser el rey del pueblo de Israel, a Salomón. Lo monta en la mula como un rey. Y llévenlo a Gihón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey. La unción divina que le da, ¿cierto? Lo unjan como rey. Toquen luego la trompeta, armen la fiesta, díganle al pueblo, toquen la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey. Pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Toma la decisión. Toma la decisión. Y si uno entra en un nivel de detalle un poco mayor, él dice: bueno, le doy el honor que se monte en la mula del rey, que dé la vuelta por donde vea, que lo unjan como rey,
que se dé todo el protocolo, que se dé toda esta celebración con el aceite de la unción, hecho por el profeta y hecho por el sacerdote. Que el comandante de los ejércitos, que ya no era el que estaba con Adonías, sino que ahora era Benaías, estuviera con él, ¿cierto? Que salgan por todo el pueblo y que venga y se siente en el trono. Es una figura como de virrey, porque David estaba vivo. Entonces, ¿qué pasaba? Los más altos estándares de personas estaban alrededor de esta encomienda que pone David como rey. ¿Qué sucede? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 36 a 37. Que así sea, respondió Benaías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor, el rey David. Era como una oración que estaba haciendo Benaías para este hombre. Y el rey, ya siendo un hombre anciano y teniendo claro todo lo que había sucedido en su responsabilidad como rey, estaba entendiendo que ahora se le estaba dando honor al rey Salomón y estaba actuando con gallardía, pero también estaba disminuyendo y estaba empezando a ir a menos, porque sabía que el que tenía que subir ahora era Salomón. En cabeza de otro rey se molesta porque le dicen eso, pero es que yo todavía sigo siendo el rey, pero a él no le interesa eso porque era el rey. Y le estaban encomendando a Salomón como rey del reino unificado de Israel y Judá, que han tenido problemas. Ya David había tenido que enfrentar esas situaciones, ¿se acuerdan? Ya David había sido primero rey de una parte y después de todo el reino unificado. Que así sea. Que es un poco lo que tenemos que responder nosotros muchas veces frente al Señor. Que así sea. Que así sea, Señor. ¿Qué termina de pasar? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 38 y 40. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron, mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Todo el mundo respaldando lo que había pasado. Imagínense la gente seguramente gritando y brincando: ¡que viva el rey Salomón! Después de que había sido ungido como rey. Después de que había tomado el cuerno de aceite que estaba en el lugar sagrado junto al arca y habían ungido al rey y había salido, él era ahora el nuevo rey. Era un nuevo rey. Y eso generaba en el colectivo de toda esta nación, pues como afianzarse como nación y sentirse felices de eso mismo que había pasado. Bueno, que la izquierda, ¿cuál izquierda? No, izquierda. Todos estaban de acuerdo, ¿cierto? Todos estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó. ¿Qué pasa? Como diría el corresponsal, ¿qué pasa mientras tanto con Adonías? ¿Qué está pasando con Adonías? Primer libro de Reyes, capítulos 1, versículos 41 al 43. ¿Qué podría estar pasando con Adonías? Pues él estaba en lo mejor del jolgorio y la celebración, ¿cierto? Estaban haciendo el trencito allá. Ellos estaban felices. Que viva el rey. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Oiga, ¿cuánto les había durado ese banquete? Que habían tenido tiempo de nombrar a Salomón. Salomón había tenido tiempo de montarse en la mula, bajar a Gijón, encomendarlo como rey. Habían salido en la mula y todo el pueblo había escuchado y ellos seguían todavía en el jolgorio. O sea, un banquete bárbaro, ¿no? Un banquete interesante. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar, o sea, no habían acabado de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó, era un hombre viejo, ¿no? Era un general, el general de los ejércitos, escuchó la trompeta. Uy, ¿qué estará pasando? Él sabía lo que estaba pasando, era el general,
Él entendía el sonido de la trompeta, él sabía lo que podía estar sucediendo. Y Joab pregunta: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo a Adonías, que todavía hay comida. Mire, aquí todavía queda comida. Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. Ingenuo este Adonías, ¿no? Que no nos cae bien Adonías. Es que no gana uno este Adonías. No nos cae bien. Entra, le dijo a Adonías, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. Se nos cayó el castillo de naipes. Se nos cayó el castillo de naipes. Y ahí sí, como dice el cuento, Adonías se preguntó: bueno, ¿y qué vengo a hacer yo? Traidor. Alta traición. No hay de otra. Alta traición. Condenado de alta traición. Él lo sabía. Pero es que yo soy el príncipe bien parecido, yo soy el chusco. Alta traición. Y Jonatán, pinta de periodista, dice: también ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos monten a Salomón en la mula del rey. Le den el honor a Salomón como rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí ha subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. Piensen en Joab, general de los ejércitos. Joab se volvió a equivocar. A esto se debe tanta bulla. ¿Qué estaría pensando Joab? ¿Qué estaría pensando Joab? ¿Qué estaría pensando Adonías? ¿Qué estarían pensando el resto que estaban allí? Además, Salomón se ha sentado en el trono real, es decir, ya está fungiendo como rey. Ya está fungiendo como rey. O sea, esos hombres debieron de entrar en conmoción, ¿cierto? En conmoción. Y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera en el nombre de Salomón más famoso todavía que el rey David, que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso el rey se inclinó en la cama y dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentado en mi trono. Era un hombre viejo. Seguramente no iba a participar de una celebración. Ser rey debe ser algo agotador. Si un presidente de Colombia después de 4 años sale como sale, ¿cómo será este señor que llevaba 40 años en guerras? Complicado. El mensajero da todo detalle. De forma minuciosa le cuenta lo que pasó. ¿Y qué responden estos hombres? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 49. Al oír esto, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. ¿Qué estaban esperando a Adonías que se fueran con él? Se fueron y lo dejaron solo. Se fueron a qué velocidad. Pues después de haber comido todo eso, a lo que caminando, ¿cierto? No podían correr porque, ¿cierto? Bueno, Adonías no sigue como cayendo mal. Este Adonías, yo digo, este Adonías como que no es la foto que yo quiero tener en mi sala. ¿Qué hace Adonías? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 50 y 51. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien le fuera a contar a Salomón, que era el rey, ¿cierto? Entonces uno dice, esta es una actitud tal vez cobarde, ¿no? Él no sabía quién era Salomón, ahora que era rey. Él sabía quién era Salomón, el hijo del rey David, pero ahora que era rey, ¿cierto? Ahora que era rey, y uno lo suele ver, a todos nos ha pasado en algún momento. Una persona que no conoce, digamos, con la cual tiene relación, con la cual tiene cercanía,
un día gana mucho dinero, un día ya pasa de ser del grupo ahora a ser el jefe, y entonces uno ya no lo conoce porque este señor se reestratificó, los reestratificados. Entonces ya no sabe cómo hablar. A él le pasaba lo mismo. Era el rey, además él había cometido alta traición. Él había cometido alta traición. Y además, no se les olvide que el profeta Natán, que difícilmente se equivocaba, que el profeta Natán le dijo a Betsabé, si el rey David no toma ninguna decisión, la vida tuya y la de Salomón corren peligro. ¿Qué quiere decir? Él conocía el corazón de Adonías, que se parecía mucho a Absalón. Entonces él sabía que si él fuera el rey, él sí mandaba a matar a Salomón y a su mamá. Entonces Adonías seguramente tenía esa misma idea en su cabeza. Fueron y le contaron a Salomón. ¿Qué le contaron a Salomón? Adonías tiene miedo de su majestad. Pues claro, ¿qué esperaba? Y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a ese servidor suyo. Adonías fue a refugiarse al pueblo. No nos cae bien este Adonías. Yo digo, este Adonías como que yo como que lo voy a cambiar de aquí, va a poner un nombre diferente. Acuérdense que Adonías solamente en la fiesta no había invitado a Salomón, lo había despreciado. ¿Sí, no? El rey David está muy viejo y Adonías está muy joven. Había despreciado a Salomón, había despreciado a Salomón. Ha dicho Adonías: el rey David está muy viejo y Salomón está muy joven, yo voy a ser el rey. Ni siquiera lo invitó. Y ese al que él despreció ahora era su juez. Y él fue y se metió al templo y se agarró del cuerno. Ya dijo: yo de aquí no salgo hasta que ese señor que es el rey no me diga que no me va a matar. Salomón era un hombre inteligente. Más allá de la sabiduría que el Señor le dio, era un hombre inteligente. Y miren cómo responde Salomón. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Y bueno, tráiganlo allá. Lo despegaron seguramente de los cuernos que estaba allá cogido, lo tiraron entre varios y se lo llevaron al rey y se lo tiraron allá. Imaginémoslo así. Todavía se levantó, se arregló el vestido y dijo. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Es decir, le perdonó la vida. Y uno podría decir: tengo 8 minutos para decir: oiga, logré los 52 versículos en menos de una hora, pero no hemos acabado. Aquí viene lo difícil. Hagamos un listado de los personajes que nosotros acabamos de ver. Betsabé obedeció al profeta Natán, un hombre que había sido leal al rey David durante toda su vida, y fue tan leal que fue y le dijo a Betsabé, y fue y habló con el rey David, del cual cada uno de ustedes hoy conocemos la historia del rey David. Si hemos estudiado el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel y ahora el libro de Reyes, conocemos sus debilidades y conocemos sus fortalezas. Un hombre conforme al corazón del Señor, dice el Señor. No es perfecto. Un hombre conforme al corazón del Señor. Todos los problemas que tuvo que enfrentar. Salomón actúa con misericordia, y mejor que eso, no se deja llenar de orgullo, aunque ya está sentado en el trono, y era un hombre joven, muy joven. Era un hombre muy joven, así como, no, más joven. Era un hombre joven, verdaderamente joven. Adonías, este sí no nos cae tan bien. Adonías olvida el ejemplo de Absalón, se deja llevar por las emociones, al final tiene que ir a esconderse y recibe la misericordia de Salomón. Y yo aquí entonces tengo que parar, porque él recibe la misericordia de Salomón, ¿cierto? Tengámoslo en cuenta. Yo podría ahorita concluir esta enseñanza hablando de varios temas,
Yo podría hablar de testimonio, podría hablar de integridad, podría hablar de confianza, podría hablar de temor, podría hablar de relación con Dios, podría hablar de fidelidad, podría hablar de compromiso, de miedo, de ambición, de la voluntad de Dios, o de lealtad, paciencia, orgullo, cumplir la palabra, o de emotividad. Voy a hablar de misericordia. 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 ¿Qué es la justicia? La justicia es, hombre, recibir lo que merecemos. Recibir lo que merecemos. Si usted hizo algo malo, tiene que recibir el castigo porque eso se llama justicia. ¿El Señor es un juez justo? Sí, es un juez justo. Absolutamente justo. Misericordia, no recibir lo que me merezco. Pero ¿cómo es que este Adonías merecía la muerte y Salomón no perdona? Después de todo lo que hizo, después de que mató una cantidad de animales, después de que invitó supuestamente a un sacerdote a la reunión, pero nunca consultó con Dios, después de que traicionó al rey, traicionó a su papá, vio el ejemplo de Absalón y no aprendió. ¿Y qué le da el Señor? A través de Salomón, misericordia. ¿Cierto? Misericordia. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Entonces, si nosotros pecamos, ¿qué deberíamos de recibir del Señor? El castigo. ¿Y eso cómo se llama? Justicia. Y estaríamos bien. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han recibido misericordia? Bueno, estamos hablando mucho cristianés, ¿no? Estamos hablando mucho cristianés. Misericordia es, si yo hago algo más, si yo pequé o si yo peco, el Señor me debe ejecutar. Eso se llama justicia. Misericordia, durante esta semana pecamos, no me respondan. Durante esta semana pecamos, yo sí. Y miren, estoy vivo. Misericordia. ¿Puedo tomar agua? Misericordia. Misericordia. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Usa? Llevaban el arca del pacto. Una de los animales se estrelló una pata contra una piedra y se fue a caer y él le puso la mano. ¿Qué pasó? Cayó muerto. Justicia, la justicia de Dios. Pero nosotros, ¿qué recibimos? Misericordia. Nosotros recibimos misericordia. ¿Somos orgullosos? ¿Como Adonías? Sí. ¿Somos emotivos? Sí. ¿Somos débiles? Sí. ¿Nos creemos autosuficientes? Sí. ¿Pecamos? Sí. Para al final estar cogidos en un cuarto de un cuerno de una cama orando, como Adonías. No somos tan diferentes a Adonías. Yo soy Adonías Correa. Traidor y mentiroso. Pecador. Ese que me caía tan mal, me está como escribiendo a mí realmente. Está como escribiendo a mí. El Señor me escribió a través de la pluma del libro de Reyes en el personaje de Adonías. Ojalá no sean ustedes. Yo sí, yo soy. Sin lugar a dudas, además. Orgulloso, arrogante, pedante, prepotente, engreído, creído. Pecado. ¿Y qué me da el Señor? Misericordia. 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 Tenemos que coger nuestro corazón y hacer que nuestro corazón cambie. Que nuestro corazón se transforme. Para que no nos pase lo que le va a pasar a Adonías. Que no les digo que le va a pasar, porque yo estoy seguro que por curiosidad van a adelantarse y van a leerse el segundo capítulo del libro de Reyes. Para que no nos pase lo que le pasa a Adonías. Estos días celebrábamos y recordábamos a Martín Lutero. Y decíamos, Martín Lutero tenía un sentimiento de pecado tan profundo en su corazón que él decía, soy pecador, Señor. Yo no creo que él tuviera un sentimiento de pecado en su corazón y que él fuera tan consciente de eso. Yo creo que lo que él tenía era un sentimiento de grandeza de Dios.
Decía, Señor, usted es muy grande, yo, ¿cómo puedo partirlo siendo sacerdote católico, creyendo en la transubstanciación, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo? Decía yo, ¿cómo puedo estar delante del cuerpo de Cristo siendo un pecador? Adonías. Somos Adonías. Bueno, soy Adonías. Soy Adonías. San Ignacio de Loyola, fundador de la comunidad de los jesuitas católicos, un hombre muy preocupado por su forma de vestirse y por su forma de verse, muy preocupado. Dura viviendo en una cueva 9 meses, y trata de vivir de la forma más sencilla posible, en una cueva. Un hombre que quería ser cortesano, que quería ser parte de la corte del rey, que tenía que saber cómo vestirse, cómo hablar varios idiomas. Dura 9 meses en una cueva, viviendo de forma absolutamente sencilla. Y aprende una palabra a fuerza de voluntad que se llama el desapego. Estamos tan apegados a lo que queremos, estamos tan apegados a nuestras relaciones, estamos tan apegados al mundo que no le damos espacio a Dios.